examen de estereopsis, notamos que la estereopsis que tienen es una estereopsis muy disminuida, ¿sí? Esa estereopsis muy disminuida se debe a algún problema. En la mayoría de los casos, si no es por una cuestión de corrección o falta de agudeza visual o falta de buena agudeza visual o pareja agudeza visual entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, se debe a cierto tipo de desviaciones que no son observables a simple vista, pero que hacen que esta desviación disminuya notablemente la estereopsis del paciente. El test por naturaleza que nosotros vamos a utilizar para medir la estereopsis es el test de Randolph, ¿sí? Si bien existen varios tests que sirven para evaluar la estereopsis, dentro del instituto y a mi manera de ver, simplemente no porque sea la que tiene la razón, pero para mí el test de Randolph es uno de los test más precisos porque tiene algunas particularidades, ¿sí? ¿Cuáles son estas particularidades que tiene? Tiene la posibilidad de medir hasta 20 segundos de arco de estereopsis, que es como la estereopsis más fina, más baja, o la mejor estereopsis que nosotros podemos obtener en un sistema visual, y que los pasos en los que se mide son mucho más cortos. Tenemos otro test, como es el test de la mosca, por ejemplo. Vamos a ver en la bibliografía los diferentes tests, y ustedes van a tener que hacer un análisis comparativo de ellos. También llegan algunos a valores bajos, pero por ejemplo el test de Fly llega hasta 40 segundos de arco, no llega a medir estereopsis más finas, más del con mejor resolución, y en otros casos tenemos test que nos saltan como de con pasos muy grandes, entonces nos quedan fuera estos rangos intermedios, donde tenemos muchos pacientes que tienen estos rangos intermedios de estereopsis. Lo que me interesa que puedan determinar ahora con lo que es el test de estereopsis es el que el test nos va a medir a nosotros, nos va a evaluar la visión estereoscópica del paciente, ¿sí? Esta visión de profundidad, esta visión en 3 dimensiones, y que tengan en cuenta que se mide en segundos de arco. Entonces la anotación que ustedes van a poner cuando le realizan el test de estereopsis al paciente es la cantidad de segundos de arco que el paciente fue capaz de percibir. Dentro del test de estereopsis ustedes lo van a hacer con una cartilla, que es la que viene en el test, y un anteojo polarizado, ¿sí? Digamos que la manera en la que trabaja el test es justamente con unas gafas polarizadas, más la cartilla que está polarizada invertidamente. Esto quiere decir que con un ojo vemos una cosa, con el otro ojo vemos otra cosa. Al tener los dos ojos abiertos, logramos fusión, obviamente, y estereopsis. Esta visión en 3 dimensiones. Se va a ver sobre esa cartilla, cuando estemos en clínica la van a poder observar ustedes por sus propios medios, ¿sí? Se va a ver en esa cartilla las imágenes levantadas. Típico caso de lo que nosotros vemos cuando estamos viendo el cine en 3 dimensiones, digamos, ¿sí? Estas imágenes que se sobresalen de la pantalla, en este caso serían imágenes que van a sobresalir del test de estereopsis. La estereopsis obviamente se evalúa siempre de manera binocular. Tengan en cuenta que para que haya estereopsis necesitamos binocularidad, es el último grado de la visión binocular. Generalmente los pacientes que tienen supresión cuando hacemos el test de estereopsis no tienen, cuando hacemos el test de fusión, cuando hacemos luces de Ward y nos encontramos con la supresión de alguno de los ojos, son pacientes que luego al llegar al test de estereopsis no van a tener una buena estereopsis. Si bien los pacientes que tienen supresión o que ven con un solo ojo, ¿sí? Son pacientes que obviamente no tienen estereopsis o que su estereopsis está demasiado disminuida, no quiere decir que la gente vea las cosas en un solo plano, o sea, que no se dé cuenta qué cosa está por delante y qué cosa está por detrás. Pero hay algo que es muy importante que ustedes tienen que avisarle a sus pacientes, que justamente cuando nosotros no tenemos fusión y no tenemos estereopsis, el cálculo de lo que son distancias y profundidades está totalmente anulado. Motivo por el cual muchas actividades simples, como pueden ser manejar o conducir un auto, son sumamente riesgosas para un paciente que no tiene estereopsis. Existe algo que se llama profundidad relativa aprendida. ¿Esto qué quiere decir? Estos pacientes que, por ejemplo, el caso de algún paciente que no tiene un ojo, que ve con uno solo porque el otro lo perdió,
no es un paciente que va a ver en plano, o sea, vas a ver qué cosa está por delante, qué cosa está por detrás, y más o menos se puede calcular una distancia o una profundidad que exista entre las cosas que el paciente está observando. Esto es una estereopsis aprendida, es una estereopsis incorporada, pero cuando nosotros lo llevamos al paciente a que haga el test de estereopsis, nos vamos a dar cuenta que ese paciente, ¿sí?, no tiene estereopsis o que tiene una estereopsis muy gruesa, que es como le denominamos generalmente. Estamos hablando de estereopsis de 400 segundos de arco, 500 segundos de arco. Prácticamente el paciente no posee la capacidad de tener estereopsis. Entonces, la medimos en segundos de arco, el valor de segundos de arco que nos da el test, el valor más bajo, porque tengan en cuenta que mientras menos segundos de arco tenga el paciente, mejor estereopsis tiene, ¿sí? Habitualmente, normalmente, y ustedes se van a dar cuenta en la práctica, el 80%, si no más, de los pacientes tiene una estereopsis que ronda de los 70 segundos de arco hacia abajo. Un paciente que tiene menos de 70 segundos de arco de estereopsis es un paciente que hay que prestarle muchísima atención porque hay algo que está sucediendo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el test en la clínica, en el momento en que estamos haciendo los exámenes preliminares, el test de estereopsis obviamente se va a hacer sin corrección, porque como les decía antes, todo se hace sin corrección hasta ese momento, y a partir de que nosotros observemos una estereopsis que esté muy disminuida, una vez que tengamos la refracción final del paciente, vamos a volver a realizar el test con la corrección que el paciente necesita, ¿sí? Es un test que se hace a 40 centímetros aproximadamente, le vamos a ofrecer la cartilla a nuestro paciente, le vamos a colocar los anteojos polarizados y le vamos a indicar que nos identifique cuál es la imagen que sobresale, la imagen que está flotando, la imagen que está más cerca de él, ¿sí? El test ya viene con su escala numérica y con los valores con los que el paciente tiene que responder y la cantidad de segundos de arco que corresponden a cada una de las respuestas correctas que tenga ese paciente, ¿sí? Fusión plana con luces de Word, estereopsis con el test de Random, que es como lo vamos a utilizar todos los días en la clínica. El test de estereopsis también, como les decía antes, lo mismo que las luces de Word, están dentro de la clínica del ISEM. Son test que se les facilitan a ustedes para que puedan trabajar. No es necesario que los compren. Si alguno de ustedes quiere ir comprándose ya todo el material que van a necesitar para su futuro trabajo, lo pueden hacer. Los test de estereopsis son test caros, ¿sí? Más caros que las luces de Word por ahí. Estamos hablando de que es un test que debe rondar alrededor de los entre 250 y 350 dólares, dependiendo dónde lo compren y qué tipo de test sea, ¿sí? No es necesario que lo compren, nosotros no se lo pedimos para cuando entren a clínica. El otro test por excelencia que nosotros vamos a utilizar y que ustedes van a tener que usar en clínica es el Ishihara. Con el test de Ishihara, ustedes van a evaluar lo que es visión cromática. Si se fijan en esa página de la historia clínica, ustedes van a tener por debajo algo que dice visión cromática y dice ojo derecho y ojo izquierdo. ¿Por qué? La visión cromática del paciente siempre se toma de manera monocular. Recién vimos que fusión, obviamente, Word para evaluar fusión tiene que ser binocular. Estereopsis o Random para evaluar estereopsis también es un test que se hace de manera binocular. No podemos tener estereopsis si no tenemos los dos ojos abiertos. En el caso de Ishihara, donde nosotros vamos a evaluar con el test de Ishihara la visión cromática del paciente, lo vamos a hacer de manera monocular. Y esto es fundamental que lo tengan incorporado. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar siempre con ojo derecho primero y ojo izquierdo después. El Ishihara es un cuadernillo que tiene ciertas láminas. Ustedes esas láminas con puntitos de colores y números en el medio la deben haber visto en un montón de lugares. Después más adelante lo vamos a ver también para que ustedes vean la cantidad de Ishiharas que hay. Hay Ishiharas de diferentes cantidades de láminas. Dentro de la institución trabajamos con un Ishihara básico, que es lo que nosotros denominamos de screaming, que es un Ishihara que tiene 14 láminas, ¿sí? Dentro de las 14 láminas podemos evaluar todos los efectos de la visión cromática que el paciente pueda tener. El Ishihara es un test que predomina las patologías rojo-verde.
como para que tengan en cuenta, cuando nosotros hablamos de problemas de la visión cromática del paciente, los problemas de visión cromática pueden estar apuntados a lo que es rojo-verde o a los problemas con el azul-amarillo. El Ishihara es un test que se caracteriza, ¿sí?, por ser ideal para determinar o detectar, ¿sí?, anomalías rojo-verde. También tiene una parte que nos ayuda a determinar azul-amarillo. Tengan en cuenta que un test de 14 láminas es un test bastante simple y básico que nos permite determinar como errores bastante gruesos de visión cromática y no por ahí algunos pacientes que tienen problemas en su visión cromática como en las gamas o en los colores más suavecitos. Existen test de Ishihara que tienen mayor cantidad de láminas. El test de Ishihara ideal sería uno de 32 láminas. No lo utilizamos en la clínica porque llevaría mucho tiempo hacer un test de 32 láminas a todos los pacientes y ustedes lo tienen que hacer a todos los pacientes que atiendan, ¿sí? Pero con el de 14 tenemos una idea general. Siempre que nosotros encontramos un paciente que tiene alguna dificultad o que nos da alguna alteración en la visión cromática, lo vamos a volver a citar para hacerle un chequeo más exhaustivo de lo que es la visión cromática. Cuando nosotros vamos a hacer ese chequeo y vamos a hacer una evaluación más profunda de la visión cromática de ese paciente para poder darle un diagnóstico más preciso de cuál es la anomalía al color que realmente tiene, entonces vamos a utilizar test que son mucho más específicos y que entran más en el detalle. Utilizamos Ishiharas de mayor cantidad de láminas o utilizamos el test de Farnsworth. El test de Farnsworth es un test muy sutil que aparte se caracteriza por ser mucho mejor para determinar las anomalías azul-amarillo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros evaluamos? No solamente saber si el paciente tiene alguna dicromatopsia, o sea, si tiene alguna deficiencia en la visión de alguno de los colores o de la gama de esos colores. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que determinar es si el defecto de la visión cromática es congénito o adquirido. ¿Por qué? La mayoría de los defectos de la visión cromática o la mayoría de los daltónicos, como generalmente se conoce a los pacientes que tienen problemas con la visión de los colores, son defectos adquiridos. Digamos que el paciente nació con un problema, ¿sí?, en la visión de los colores. Generalmente estos defectos congénitos son, la prevalencia está en los hombres, la mayoría de los hombres son los que tienen problemas en lo que es visión cromática y lo heredan de las madres. Digamos que las mujeres lo transmitimos al hijo varón. No necesariamente tiene que estar presente en la madre lo lleva, ¿sí?, de manera recesiva y lo transmite y se manifiesta en el hijo varón. Pero existen un montón de patologías que van a producir alteración en la visión de los colores. O sea, también tenemos problemas adquiridos de visión de los colores. Por esto es tan importante realizar el test de Ishihara, o por ahí el test de visión cromática, cualquiera sea el test que ustedes utilicen. Porque si nosotros venimos atendiendo a un paciente durante mucho tiempo y hacemos su consulta cada 2 años aproximadamente, siempre le vamos a volver a realizar el test de visión cromática. Y en un día de estos, el paciente nos percibe o nos demuestra a nosotros una alteración en su visión cromática, estamos frente a la presencia de una patología, ¿sí?, que está produciendo esta alteración en la visión cromática del paciente. Es un test que debe realizarse siempre, no es que se haga únicamente en la primera consulta o cuando realizamos la historia clínica principal de ese paciente, sino que en cada control visual nosotros vamos a volver a realizar el test de visión cromática, ¿sí? Patologías simples como una catarata, ¿sí? El paciente que tiene catarata, que tiene opacificado subcristalino, va a empezar a tener en muchos casos dificultades, ¿sí?, en la determinación de los colores. Va a empezar a tener dificultades en su visión cromática. Desde algo tan simple o tan habitual o al que casi todos vamos a llegar, que es una catarata, hasta cosas muy graves como puede ser un tumor cerebral o puede ser un edema macular o puede ser un edema papilar, ¿sí?, o neuritis ópticas, incluso tumores intracraneales. Digamos, desde una patología muy simple como es una catarata, que nos puede llevar a la alteración de la visión cromática y quizás nosotros lo determinemos a la patología solo por haber hecho un test de Ishihara y habernos dado cuenta que había
¿sí? Una diferencia en lo que el paciente venía percibiendo versus lo que percibe hoy en día en esta consulta, hasta patologías bastante graves que nos pueden llevar también a tener alteración en la visión cromática, y justamente estos indicios en la alteración de la visión del color es los que nos van a llevar a nosotros a buscar a ver cuál es la patología que puede estar causando esta alteración de la visión de los colores, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que todo lo que son alteraciones de la visión de los colores puede ser o congénita, nacemos con ellos. Generalmente los pacientes que tienen alteración de la visión de los colores congénito es mucho más fuerte esta alteración. Son pacientes que confunden de manera muy importante los colores y que son ciegos incluso algunos colores. En cambio, los que son adquiridos, que son a través de alguna patología, empiezan con manifestaciones mucho más suaves, quizás a la gama de los colores, y no van a confundir colores como, no sé, el marrón y el violeta, que es una de las confusiones bastante comunes en los pacientes que tienen alteración en la visión de los colores. Fundamental poder avisarle al paciente en el caso de que sea congénito, sobre todo cuando estábamos trabajando. Nosotros trabajamos con nenes de muy chiquitos, incluso de los 3 o 4 años. Necesitamos saber que el paciente tiene problemas con la visión de los colores, tenemos que informárselo a la madre y enseñarle, porque esto no se cura y no hay manera de corregirlo tampoco, si bien hay filtros que ayudan a minimizar un poco la falencia o minimizar un poco el defecto que pueda tener el paciente. No es algo que lo podamos curar o que lo podamos corregir, ¿sí? Sí, en los casos que detectamos una alteración congénita en chicos muy chiquititos, le enseñamos cuál es la dificultad que tiene, cuáles son los colores que está confundiendo, y la verdad es que corre por cuenta nuestra, del pediatra y en algunos casos de algún terapeuta, enseñarle a convivir con esto y que tenga una vida lo más normal posible, a pesar de que tiene un error en la alteración de la visión de los colores, que le puede llevar a que si no está diagnosticado, no sé, en el colegio le digan, por ejemplo, pinte con azul tal resultado, y el nene no pinta con azul, pinta con rojo, ¿sí? Entonces no es porque no sepa lo que tiene que hacer, sino porque para él el rojo es azul, viceversa, ¿sí? En el caso de los adquiridos, ¿sí? Fundamental para poder detectar a tiempo cualquier patología que nosotros sepamos que no existía y en este momento está existiendo. Patologías. Sí, ¿me quieren hacer alguna pregunta? No escucho. Quien haya abierto el micrófono, no sé si es que me quiere preguntar algo o que se le abrió sin querer. Avísenme, por favor. Jenny, creo que sos vos la que tenés el micrófono abierto. Bueno, entonces le decía que en el caso de que nos permita detectar el inicio de alguna patología, es fundamental porque lo estamos detectando a tiempo, porque estamos viendo el inicio de esa patología y vamos a poder remitirlo al profesional que corresponda, en el caso de que sea una patología a nivel neurológico, en el caso de que sea una patología a nivel oftalmológico, vamos a chequearlo y vamos a poder remitirlo al profesional que consideremos. Como optómetras, lo único que podemos hacer cuando nos encontramos frente a un paciente que tiene alteración de la visión de los colores es evaluar un filtro. Generalmente para eso están más capacitados aquellos optómetras que se especializan en baja visión, ¿sí? Para evaluar y buscar un filtro que le permita al paciente, ¿sí?, resaltar ciertos tonos y colores como para minimizar el efecto de esta alteración de la visión de los colores para su vida diaria. Vuelvo a repetir, no se corrige, vuelvo a repetir, no se cura, ¿sí? Pero es fundamental importancia repetirlo año a año. No es un test que se hace una vez y nunca más, ¿sí? Bien, una vez que nosotros terminamos de evaluar la visión cromática del paciente, lo que vamos a tener que hacer es evaluar justamente el campo visual del paciente. La confrontación es el test más simple que nosotros utilizamos para evaluar campo visual del paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cuál es el objetivo de confrontación? Justamente evaluar pérdidas significativas del campo visual.
Si nosotros tenemos pacientes que tienen disminuciones o limitaciones muy pequeñas del campo visual, no lo vamos a poder evaluar con confrontación. Vamos a necesitar otro tipo, ¿sí?, de exámenes que nos permitan evaluar el campo visual del paciente. Ustedes tuvieron clases de anatomía y de patología, creo que en patología habrán visto las diferentes alteraciones del campo visual que existen, ¿sí? En el caso de estas alteraciones del campo visual que existen, ustedes las pueden llegar a evaluar con diferentes métodos. Confrontación es lo más sencillo, lo más rápido, y lo que hacemos también como rutina diaria en cada una de las consultas que tenemos de nuestros pacientes. Vamos a poder detectar todo lo que son cuadrantopsias y hemianopsias, ¿sí?, porque son pérdidas de campo visual considerables. Cuando tenemos pérdidas de campo visual más leves, la verdad es que no van a ser detectables con este test. Vamos a tener que llevar al paciente a test más específicos. Dentro de los test más específicos que hoy por hoy se usan, es obviamente la campimetría computarizada. Es un test que es muy sensible, ¿sí?, permite detectar falsos negativos, por ejemplo, y nos va a permitir ver sobre todo alteraciones del campo visual periférico, que con el caso de confrontación no lo vamos a hacer. Pero como el objetivo del test de confrontación o cuentadedos, porque lo podemos encontrar de las dos maneras, que en realidad hay una diferencia muy pequeña entre lo que es confrontación y cuentadedos, es que vamos a poder tener un panorama bastante importante de cómo está el campo visual del paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a confrontar el campo visual del observador con el campo visual del paciente. Como es fundamental hacer esta confrontación, o sea, chequear mi campo visual versus el campo visual de mi paciente, ¿sí?, yo necesito, obviamente, que los observadores tengan su campo visual completo. Si yo tengo un optómetra que no tiene el campo visual completo o que tiene limitaciones en su campo visual, este test no lo va a poder realizar y va a tener que buscar otra manera de evaluar, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes no han realizado un campo visual para ustedes, o si no saben en qué condiciones tienen su campo visual, necesito que antes de que ingresen a clínica tengan una evaluación completa del campo visual de ustedes para poder después realizar el campo visual de los pacientes que tengan que atender. ¿Cómo hago? Me voy a sentar enfrente del paciente. Es fundamental estar sentado más o menos a 1 metro de distancia, y lo que voy a hacer es confrontar el campo visual de mi ojo derecho con el ojo izquierdo del paciente, el de mi ojo izquierdo con el ojo derecho del paciente, ¿sí? Nos vamos a sentar uno enfrente del otro, y lo que voy a hacer es con mi mano, o en el caso de que no sea mi mano, puede ser algún instrumento, la punta de la lapicera o algo que ustedes tengan, van a empezar a interponer, ¿sí?, en las 8 posiciones de mirada la mano, y van a tener que mantener la vista fija uno en otro. Observador y paciente se van a estar mirando fijamente, no tienen que mirar la mano que está entrando en el campo visual, simplemente tienen que mantener la vista fija uno en el ojo del otro. La mano va a estar ingresando dentro del campo visual y el paciente les va a tener que reportar el momento en el que ve esa mano. En ese momento, ustedes van a evaluar si es el mismo instante en el que ustedes están viendo que ingresa la mano dentro del campo visual, el mismo momento en el que el paciente lo reporta. De ser así, obviamente tu campo visual y el del paciente están correctos, y la manera que nosotros tenemos de anotar, ¿sí?, cómo se anota dentro de la historia clínica es, en el caso de que nos encontremos con tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo, porque obviamente van a evaluar ambos campos visuales. Si son completos, vamos a poner completos, y en el caso que existan limitaciones, van a poner limitaciones y en dónde. Ustedes ya vieron con el profesor Fernando Ausa cómo son los nombres, ¿sí?, de las cuadrantopsias, las hemianopsias, homónimas bilateral, heterónima, cuadrantopsia superior izquierda, superior derecha. Bueno, en ese caso ustedes van a tener que poner en el ojo derecho y en el ojo izquierdo qué limitación tiene y en qué cuadrante está, o en el caso de que sea una hemianopsia, de qué hemianopsia, digamos, con el nombre y apellido de la limitación que tenga el paciente en el campo visual. Una vez concluido el test de confrontación, tengan en cuenta entonces que nosotros hemos terminado de realizar todo lo que son exámenes preliminares.
Si ustedes se fijan y analizan todos los tests que nosotros vimos desde que comenzamos en la primer clase con anamnesis hasta ahora que llegamos a lo que es confrontación y evaluación del campo visual, en todos estos tests que venimos Hijita, viendo, tengo ¿sí? miedo que me mordas ya. Lo que hicimos fue ir evaluando, discúlpenme un segundito, Oh, me da un manazo. Ay, te lastimé la carita. Ay, ay, ay. Ven. ahí está, disculpen, pero me tocaron el timbre en casa. Lo que vamos a hacer es tener una evaluación, ¿sí?, completa del sistema visual del paciente. Tengan en cuenta que en los que son exámenes preliminares nosotros evaluamos agudeza visual, evaluamos amplitud de acomodación, evaluamos externos, o sea, párpados, pestañas, conjuntiva, evaluamos punto próximo de convergencia, evaluamos motilidad ocular, evaluamos alineamiento visual de los ejes oculares, ¿sí? En Tefi. perdón, nuevamente. Hicimos una evaluación completa de todo el sistema visual. No refractiva, ¿sí? Porque la parte refractiva, digamos, el hacer la receta para el anteojo que va a necesitar el paciente, todavía ni siquiera lo tocamos. En toda esta primera parte de la historia clínica, que nosotros denominamos anamnesis y exámenes preliminares, lo que estamos haciendo es una evaluación exhaustiva del sistema visual del paciente, donde fíjense que en el único caso que estamos evaluando visión solamente y agudeza visual es en la primera parte, donde nosotros tomamos agudeza visual sin corrección, utilizamos el pinhole para evaluar si es patológico refractivo y tomamos agudeza visual de cerca. Todo el resto de los exámenes nos van a estar dando datos importantes, no de la parte refractiva, sino de la parte sensorial y motora del sistema visual. Vuelvo a lo mismo, como optómetras no es nuestro objetivo generar una refracción correcta para el paciente. No es el único objetivo que tiene la optometría, recetar anteojos o lentes de contacto, ¿sí? El objetivo fundamental de nuestra profesión es la evaluación completa del sistema visual y la prevención, ¿sí?, de cualquier anomalía que pueda existir en ese sistema visual. No solo refractiva, sino también sensorial y motor. Evaluamos entonces todo lo que es alineamiento visual, alineamiento pupilar, evaluamos visión cromática, evaluamos visión binocular por fusión y estereopsis, evaluamos campo visual del paciente, ¿sí? Con todo esto nosotros tenemos una idea más o menos acabada de cómo está el conjunto del sistema visual de ese paciente, más allá de la metropía que pueda tener o no, ¿sí? En las páginas siguientes de la historia clínica ustedes van a encontrar en la tercera página o la primera hoja de la segunda, van a ver todo lo que es la parte refractiva, y en la parte de atrás, en la última página de esta historia clínica, van a ver todo lo que es biomicroscopía, ¿sí?, y exámenes complementarios. Hasta acá evaluamos el sistema visual en su conjunto. Hasta acá es lo que ustedes van a aprender a hacer, porque esta es la parte teórica, el fundamento teórico de los exámenes que ustedes van a tener que hacer. Con esto ustedes van a tener que, en Clínica 1, aprender a hacer y a realizar y a ser prácticos en la realización de todos estos exámenes. Fundamental, vuelvo a aclarar, que ustedes sepan el porqué de cada uno de los exámenes que están haciendo. O sea, no solo tienen que hacerme confrontación bien hecho, sino que tienen que saber por qué lo están haciendo. ¿Ok? ¿Alguna consulta al respecto? Yo tengo una duda. Dice que de cada examen debemos saber el por qué lo realizamos. Por ejemplo, de eso del campo visual, el por qué sería para evaluar el campo visual. ¿A eso se refiere o no? Para evaluar cualquier tipo de limitación de campo visual que exista en el paciente, exactamente. Ese es el objetivo de confrontación. Tengamos en cuenta que el examen se llama confrontación, no campo visual, ¿no?
El examen es confrontación, no es campo visual. Pero digamos que el objetivo de hacer confrontación es justamente evaluar cualquier limitación de campo visual que pudiera tener nuestro paciente. He tenido bastante tiempo. Disculpe, en la Oye. parte de confrontación cuántica de dedos dice que se anota completo e incompleto. Esto se hace de manera monocular. Se anota completo si está completo. Si no está completo, tenés que poner la limitación donde corresponda en base a lo que te enseñó el profesor de patología. Claro, en la parte de anotar, en el examen dice ojo derecho, ojo izquierdo, entonces esto sería de manera monocular. Sí, siempre evaluamos los campos visuales monoculares de los pacientes, no el binocular. El acelerador, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra consulta? Pues no. Profesora, cuando realizamos el test del radar es binocular, ¿no? Se realiza de manera binocular. Sí, porque ten en cuenta que estás evaluando estereopsis y no existe estereopsis monocular. La estereopsis siempre es binocular. Y a diferencia de Ishihara, que ese sí es monocular, ¿verdad? Exactamente. No bello. ¿Alguna otra duda con respecto a esto que estuvimos hablando? ¿No? Muy bien, me van a dar un segundo entonces que les voy a mostrar algunos de los test para que ustedes puedan observar de manera gráfica y vamos a separar, Adri, ¿me vas a tener que ayudar vos en esto? Somos 4, 8, 16. Ya perdimos a uno, no sé quién se ha ido. 17 somos. Sí, porque Jenny se volvió a salir de clase. No sé. ¿Qué querés hacer? No sé. Separarlos en 3 grupos. 3 de 5 y 1 de 6. No, ¿sí? 2 de 6 y 1 de 5. Bueno. ¿Ahorita los vas a separar? Sí, vamos a separar en 3 grupos y les voy a dar un tema para cada uno de los grupos para que me expliquen de manera concisa. El tema es el siguiente, yo les voy a dar un tema, estos temas van a ser los que estuvimos viendo ahora, ¿sí? Ustedes van a tener que, viendo el libro de procedimientos clínicos, y si quieren buscar en internet lo pueden hacer, no es necesario, con el libro de procedimientos clínicos solamente, van a tener que responder 3 preguntas que son simples, ¿sí? ¿Cuáles son las anomalías que pueden existir de acuerdo al test que nosotros les toque a cada uno? ¿Sí? ¿Cómo se realiza el test? Y si es monocular o binocular. Esto lo van a tener que exponer, digamos, a sus compañeros para que ellos sepan de los otros test. Puede hacerlo uno solo del grupo, no hay ningún problema, el que hable, el que más se sienta con más seguridad para hablar. El resto tiene que saber exactamente lo mismo, obviamente, porque si hay preguntas se le van a hacer al resto de los compañeros. ¿Sí? Un grupo va a hacer con visión cromática, otro grupo va a trabajar con cover test y el otro grupo va a trabajar con luces de huevo. Andrea, disculpa, ¿cuánto tiempo le vas a dar? 15 minutos. Ya. Visión cromática, dijiste. Cover test. Tefi, Y luces ven de a huevo. bajar a la bebé. Ahora sí necesito que la... Ya. Entonces, el grupo, para que sepan qué le toca a cada uno, en Sí, el nosotros- grupo donde está Caleb van a hacer visión cromática. Ok. En el grupo donde está José Carlos van a hacer cover test. Muy bien. Caleb, acordate, En el grupo donde está Marcio van a hacer luces de Word.
Bien. Cada uno de ellos tres, vamos a ponerlos como los capitanes de los grupos, acuérdense cuál es el tema que les toca, ¿sí? El Zoom va a separarlos a ustedes y los va a dejar en aulas virtuales a cada uno para que puedan trabajar entre ustedes. Yo voy a ir entrando a las diferentes aulas para ver qué es lo que están haciendo. Sí, igual. Perdón, licenciada, en este grupo solamente tenemos que poner para qué es que se usa cada test. No. Quiero saber cuál es el objetivo del test, para qué lo van a realizar, cuáles son las anomalías que ustedes pueden detectar, ¿sí? A qué distancia se realiza el test y si es monocular o binocular. ¿Con quién te tocó a ti? Tampoco. Con el grupo que está Caleb, dijo. ¿Lo separo ya? Sí, por favor. En 15 minutos se les va a cerrar la sesión y van a volver, ¿sí? Licenciado Andrea, una pregunta. Sí, te escucho. Perdón, ¿en qué grupo estoy? Yo desconozco de eso. No, estuve perdido un tiempo. Ahora solo el Zoom te va a llevar a un grupo y vas a estar con tus compañeros en ese grupo. Ah, ya. Gracias. No hay nada. ¿Listo, Adri? Listo, entonces, iniciando toda la sesión.